Muy bien, voy a iniciar esta presentación compartiendo pantalla para ir explicando el distinto contenido que se va a compartir. Muy bien, como había explicado, el término agua estructurada es un nombre que también se usa para agua activada y agua hexagonal. En particular, el término agua hexagonal se refiere a una forma de organización geométrica que adquieren las moléculas del agua una vez que cobran energía. Quiere decir que esta agua tiene unas características muy especiales. Si bien existe en la naturaleza, cada vez existen menos cantidad debido a una multiplicidad de causas, entre las que el mismo proceso de potabilización destruye la naturaleza del agua y nos está entregando un agua, si bien la podemos ver cristalina, completamente carente de energía, prácticamente agua muerta o desestructurada. Entonces el término agua estructurada también se corresponde con lo que podría llamarse agua viva. Tomando el ejemplo de una empresa de tantas que están empezando ya a explotar esta tecnología, tenemos a mano izquierda una imagen simbólica de cómo es la molécula del agua. Una de las características fundamentales es que es una molécula altamente bipolar. En realidad, todas las moléculas de todo lo que existe se asocian por polaridad. Quiere decir que dentro de las leyes de la física, los polos contrarios se atraen y forman compuestos. En este caso, el agua está compuesta por oxígeno e hidrógeno. Entonces, esta atracción entre las moléculas finalmente forman unos grandes enlaces, unos aglomerados de agua que se llaman clústeres moleculares. Y estos son demasiado voluminosos como para penetrar las células. En nuestro cuerpo existe las acuaporinas, que son unas células que permiten permear el agua. Si el agua es muy gruesa, entonces tiene mucha dificultad para permearse a través de las acuaporinas. Y por lo tanto, si le es difícil al agua penetrar y pasar libremente a través de las células, entonces el agua no puede cumplir con sus funciones naturales a nivel de energía en la fisiología y en el metabolismo del cuerpo humano. Entre esas cosas, no puede, por ejemplo, cumplir con su función de depuración y ayudar a eliminar las toxinas que se van cargando en el cuerpo humano porque no tiene suficiente fluidez. Entonces, para que tenga fluidez y vuelva el agua a ser como realmente es cuando existen los manantiales maduros, llenos de vida, que brotan por sí solos en la naturaleza, incluso sin el apoyo de máquinas de bombeo, porque cuando existen máquinas de bombeo que extraen agua de profundidad, se puede decir que es agua que no ha brotado por su propio esfuerzo, no tiene suficiente energía para salir por sí misma, es porque no ha cumplido el proceso de maduración. Si bien puede ser un agua de alta calidad, no está en su punto de energía en un 100% porque el proceso de maduración de un acuífero profundo dura
mucho tiempo en términos de siglos. Entonces, cuando se aplica el paso por el núcleo energizante, los enlaces moleculares se rompen y el agua empieza a formar una nueva estructura, lo que conocemos entonces como agua estructurada, que tiene mayor energía y por lo tanto brinda un proceso de óptima hidratación al cuerpo, cuyo fenómeno no es únicamente a nivel de que estamos simplemente hidratados, sino que hay una enorme cantidad de funciones que debe cumplir el agua dentro del cuerpo, entre esas facilitar el intercambio iónico entre las células, porque evidentemente los seres biológicos también somos en el fondo seres eléctricos. En cuanto al agua, nosotros tenemos que comprender que en la naturaleza el agua ya tiene sus propias leyes. La forma en que se desplaza a través de los ríos, en las cascadas, incluso en las lagunas, tiene su propio comportamiento natural y muchas veces el desconocimiento de esas leyes hace que los ingenieros hidráulicos y también los ingenieros químicos diseñen sistemas, sea de conducción o de tratamiento o de purificación, que nada tienen que ver con lo que hace la naturaleza en sí misma. Normalmente cuando nosotros observamos un manantial de montaña y el agua brota por sí misma de manera cristalina, el valle que acompaña el desplazamiento de esa agua, normalmente valles profundos, son ampliamente frondosos porque el agua está transportando la energía con la cual sale a nivel de superficie. Evidentemente, hay también que darse cuenta que estas condiciones a través del tiempo prácticamente ya no están disponibles no solo en los sistemas de potabilización, en las plantas de tratamiento, sean privadas o municipales, sino que ahora existe el riesgo de que las mismas fuentes naturales ya no tengan el mismo nivel de pureza y energía de antes, porque la agricultura ha llegado a un nivel tan alto de industrialización donde se utilizan millones de litros diarios para los cultivos de exportación y que muchas veces ya tienen aditivos. Y muchos de estos aditivos con el Yo estaba aquí, pero creo que no se ve para acá. Mira cómo estoy. estos aditivos llegan ya a un punto donde la naturaleza no puede ya desprenderse de los mismos. Por lo tanto, quiera o no, los manantiales de montaña pueden estar ya contaminados por la intervención del ser humano sobre la naturaleza. Debemos considerar que, así como vemos en la superficie y en la atmósfera, existe una gran cantidad de agua, aunque no la podamos palpar, el agua atmosférica supera la cantidad de agua incluso del agua del mar. Y evidentemente hay un fuerte fenómeno de afectación porque existen fumigaciones aéreas para controlar el clima que tienen elementos verdaderamente venenosos y que finalmente afectan a las microgotas con las cuales está compuesta la atmósfera terrestre. Cuando el ser humano interviene para el proceso de potabilización, se usan diversas sustancias, tanto para eliminar las partículas en suspensión, ya se agregan una cantidad de sustancias que no son naturales, que no responden a la naturaleza, que lo que hacen es crear flóculos, esos son lodos que se depositan en el fondo, están presentes, están
de algún modo siempre con una fase contaminante y un desarrollo de microorganismos patógenos. Por lo tanto, se ven en la obligación de usar químicos para la desinfección, y estos químicos también afectan la naturaleza del agua, y finalmente es un proceso de desestructuración o desnaturalización del líquido vital. Quiere decir que todo el proceso con el cual se realiza la potabilización es un proceso contaminante en sí mismo. Cumple con normas internacionales, con normas de todos los países, pero esas normas no responden a los procesos ideales con los cuales debería ser tratado el agua. Y estas tecnologías ya tienen 100 años, y en 100 años la cantidad de contaminantes nuevos que han aparecido son miles, y por lo tanto la tecnología ya debería haber estado superada. Pero ¿por qué no se supera? Porque existe un interés maligno en mantener este tipo de tratamientos para provocar afectación en la salud humana y permitir el desarrollo de otra industria que también medra del sufrimiento humano. Entonces, cuando se utilizan estos elementos contaminantes químicos, quedan residuos de estos productos de desinfección, y estos se unen y se combinan con otras sustancias naturales que también son contaminantes. No por proceder de la naturaleza dejan de contaminar. Existen los ácidos húmicos, fúlvicos y muchas otras sustancias, sean orgánicas o minerales, que están presentes en el agua y provocan reacciones con el cloro, con los contaminantes químicos, que se transforman en nuevas sustancias que son altamente peligrosas para la salud humana. Entonces se forman estas reacciones entre el cloro y las sustancias residuales, y estas nuevas sustancias que se forman se denominan trialometanos, atraen con riesgos genotóxicos para la salud, son compuestos de naturaleza cloroformados que provocan mutaciones genéticas, abortos espontáneos, partos prematuros, cáncer del colon, y además que el cloro igualmente destruye la estructura molecular del agua, desestructurándola o desnaturalizándola. Aun si la planta de agua potable tuviera un sistema extraordinario de purificación y lograra que se reparta agua descontaminada, que nos libraría de la necesidad de comprar botellones o instalar purificadores en casa, finalmente volvería el agua a desnaturalizarse y a recontaminarse, porque existen miles de kilómetros de tuberías en las ciudades, y que esas formaciones geométricas y el uso de distintos materiales que no son verdaderamente adecuados como debería ser manejada y transportada el agua, hace que finalmente, aún así fuese el agua muy bien tratada a nivel de la planta municipal, finalmente llegaría a nivel del grifo doméstico nuevamente desestructurada, desnaturalizada. Entonces, como consecuencia de estos procesos, aparentemente tenemos agua limpia, pero contaminada con los residuales de los químicos que fueron empleados en la desinfección. Y cada vez se crean más y más elementos que se agregan al agua,
y que no solamente destruyen la vitalidad del agua, sino que perversamente tienen la función de destruir la salud y finalmente incluso algunos de ellos están orientados para que las personas tengan un retraso en el despertar de sus niveles de conciencia. Se ha dicho pues entonces que las redes de tubería de distribución recorriendo estos kilómetros son corroídas, acumulan gran cantidad de contaminación. Igualmente sus formas geométricas son antinaturales, los materiales no adecuados no pueden revitalizar el agua y le convierten finalmente en agua muerta, y ese es el agua que llega comúnmente a nivel del grifo en nuestros domicilios. Como respuesta a esa necesidad surge toda una industria de purificación de agua y existe una gran cantidad de defectos dentro de esa industria de purificación, entre los cuales está el uso del ozono, que también forma bromuros, que igualmente afectan la salud humana. Y de otro lado hay un pésimo manejo en el sistema de distribución. Se transportan los botellones en camionetas al descubierto, recibiendo la luz del sol. Los botellones están montados unos sobre otros, quiera o no van a recibir golpes. Hay un microfisuramiento del plástico y los químicos con que se elaboran el plástico migran hacia el agua, contaminándola. Entonces, el agua de botellón tampoco tiene la calidad que debería tener un agua viva para que realmente sea un agua segura para nuestra salud. ¿Qué es lo que sucede? Aparte de la cuántica de la naturaleza, hay una dinámica dentro de la física cuántica que es desde donde se debe entender la vitalidad del agua, lo cual establece su estructura molecular a nivel de los enlaces, como se explicó al comienzo, que de grupos gruesos de 36 moléculas baja a 6 moléculas que se enlazan, por eso se llama hexagonal, y crean características destacadas para promover los procesos metabólicos naturales en los seres vivos, y en los que interviene el agua, lógicamente promoviendo la fisiología, y en este aspecto el agua es prácticamente un elemento indispensable sin el cual ningún proceso de vida sería posible. Cuando nosotros tenemos el caso de la imagen, en este caso, digamos, no es una imagen de microscopio, pero es una representación en la cual podemos darnos cuenta que el agua que no está estructurada mantiene un desorden en el cual los elementos contaminantes y el cloro están mezclados dentro de la estructura del agua. Es decir, que el agua no ha podido desprenderse de los contaminantes que son y vienen como producto del proceso de potabilización. En cambio, en el agua estructurada, todos los elementos como el calcio, el selenio, el litio, el sodio, el hierro, el cobre, el germanio, la plata, el zinc, todos estos se vienen a repartir de una manera perfecta entre la estructura, librándose adicionalmente de los
polucionantes y del cloro. Consecuencia de ello, por ejemplo, esta distribución casi perfecta dentro de la estructura de la molécula del agua hace posible, por ejemplo, que las plantas, los animales del ser humano, puedan asimilar estos minerales convirtiéndole al agua en un nutriente y por lo tanto los resultados se reflejan en el desarrollo del crecimiento rápido de las plantas con mayor productividad. Los frutos tienen mayores intensidades, mayores aromas, mayores colores, todo ello es una manifestación de cómo el agua estructurada se convierte en energía y es capaz de transportar, entregar y hacer viable que esta energía se manifieste en los sujetos biológicos. Podemos entonces considerar que el agua estructurada es tal cual sería el agua natural pura como es en las vertientes, sin polución ni contaminación, sin residuales de cloro, es agua activada, agua hexagonal o estructurada. A cambio, el agua desestructurada es agua desnaturalizada, es agua muerta. Aquí algunos conceptos generales acerca del agua, pero desde un punto de vista un poquito más científico, pero expresado en palabras completamente asimilables. Vamos a entender que el agua es un elemento indispensable en todo proceso biológico, sin la cual la vida no sería posible. El agua tiene simultáneamente tanto las propiedades de un gas como a la vez posee las propiedades de un cristal. Y su comportamiento con mucha frecuencia contradice a cualquiera de estos elementos. Cuando entendamos las funciones de un cristal o de un gas, podemos entender que ambas son manifestaciones de energía y por lo tanto el agua tiene un comportamiento definido en cuanto a la energía. Por eso es que el tratamiento de estructuración no es un tratamiento de purificación, no es un tratamiento de filtración, es un tratamiento de energización. Lo que se le está devolviendo al agua con el proceso de estructuración es la energía que ha perdido debido al maltrato que sufre en los diferentes procesos de potabilización en los cuales se contradice todas las leyes de la energía. El agua constituye alrededor del 90% de todos los contenidos dentro de las células vegetales. Junto a los macro y a los microelementos, el agua es un elemento imprescindible de cualquier composición del suelo para que los nutrientes se vuelvan disponibles para el crecimiento de las plantas en condiciones naturales, así como también estén funcionales en un medio formativo para el cultivo de las plantas en condiciones estériles. Es decir, si nosotros tenemos un sustrato que no puede aportar nada en sí al desarrollo de las plantas, como en el caso de los sustratos que se usan en los cultivos hidropónicos, es el agua quien permite y facilita el desarrollo de las plantas, aunque estén cultivándose fuera del suelo. El agua es considerada predominante tanto para la realización del transporte de los iones como un medio para la eliminación de los desechos tóxicos de los organismos biológicos, así como constituye la base de la termodinámica y actúa como el principal factor de termoestabilización de los organismos. Y esta
estabilización climática. Evidentemente el agua juega un rol a nivel del planeta y la estabilización del clima se logra gracias a la presencia de las corrientes de agua marinas que mantienen países que no deberían estar en condiciones de ser habitables porque estarían bajo un clima completamente agresivo, se mantienen con un clima estable por la presencia del agua que influye con su energía a nivel de la atmósfera. Por eso se habla que el agua tiene también una característica funcional como un gas, siendo que la atmósfera es una composición de gases, y también como un cristal, porque nosotros podemos observar las estrellas, ya que la atmósfera está llena de microgotas que no las podemos ver y muchas veces incluso hasta no las podemos sentir, lo que permite que la atmósfera actúa como un lente, porque cuando las naves espaciales salen fuera de la atmósfera terrestre, no pueden contemplar las estrellas si no disponen de un cristal. En este caso, el agua a nivel de la atmósfera está cumpliendo con el rol como si se tratase de un lente que nos permite observar a simple vista los cuerpos celestes. El agua es considerada como una integridad o como un escenario en que la vida se está exponiendo en una destacada y definitoria actuación, e influye en las ciencias biofísicas, ya que constituye un pilar fundamental entre los líquidos orgánicos intracelulares. Es el medio de transporte para propiciar la transferencia de los elementos químicos importantes, conformando los estados necesarios de estos elementos en la forma de iones atómicos y iones moleculares, así asegurando la actividad vital normal de todos los sistemas de los organismos biológicos. Aquí se entiende la función, tal como manifesté, que los seres vivos somos seres esencialmente eléctricos. El agua intracelular es participante primordial en todos los procesos de irradiancia biológicos. Es el medio en la mayor parte del cual se llevan a cabo los procesos radiobiológicos primarios de interacción de diversos tipos de radiación ionizante. Rayos X, gamma cuanta, electrones rápidos, iones pesados y neutrones en los sujetos vivos. El agua afecta directamente a todos los procesos de un organismo. Y todos estos procesos, a su vez, influencian en el agua, cambiando las propiedades del agua y se subordinan simultáneamente al agua. En este caso, no solamente la acción global del agua, sino también las influencias en cada molécula en específico llegan a ser importantes. La estructura de la geometría espacial de los enlaces de la molécula del agua coincide idealmente con la estructura secundaria de una macromolécula del ADN, garantizando la existencia máxima estable de la doble hélice conformada a partir de parejas de nucleótidos. Por otra parte, hay argumentos de peso de que el agua primigenia del océano, cuya composición era muy cercana a la del líquido intracelular, se convirtió en la matriz espacial en la que se sintetizó el primer ADN macromolecular. Las células sanas de los organismos están rodeadas de moléculas de agua estructurada hexagonal activada, mientras que las células enfermas están rodeadas de moléculas de agua desestructurada pentagonal inactivada.
se cree que el agua desestructurada presiona sobre las células cancerígenas provocando su multiplicación. Esto se debe a que el agua desestructurada tiene más peso y por lo tanto ejerce mayor presión, lo que viene como a estrangular la célula y finalmente va a provocar la división o la multiplicación. Los pueblos ancestrales o originarios andinos ya conocían de las leyes propias de la dialéctica de la naturaleza. Y es así que, por ejemplo, formaron estas geometrías de vórtice, centrípetas, que permiten un movimiento natural del agua, la captación de energía, para mantener cultivos en zonas que originalmente eran completamente desérticas. Esto es un ejemplo en Nazca, en el Perú, donde estas formaciones se han conservado y por lo tanto el conocimiento de las leyes de energía que hoy se conocen dentro de la física cuántica ya estaban presentes en las culturas andinas. Hubieron cultivos a 5.600 metros de altura en Bolivia, donde se usaban los camellones, o lo que también se conocía como ingahuachos. Aquí en Ecuador también había en la zona de Cayambe, y los hacendados, ignorando la función de esos ingahuachos, incluso destruyeron hasta sus tractores, haciendo arar y nivelar el suelo para acostumbrarse a las formas de cultivo impuestas por las tecnologías importadas, sin darse cuenta que la combinación entre suelo y agua creaba una situación climática ideal para el desarrollo de los cultivos. Entonces, estos son ejemplos de cómo tanto la geometría, que no es un hecho casual que lo hayan hecho así, se puede decir que estas culturas tienen la capacidad no solo de comprender, sino de mirar y entender el cómo se comporta la energía para diseñar formas similares al desplazamiento de la energía en la naturaleza. Lastimosamente, la cultura occidental no solo que no da valor, desconoce y contradice todos estos conocimientos propios inherentes a las leyes de la energía y a las verdaderas leyes de cómo funciona la naturaleza. Entonces aquí tenemos varios ejemplos en las altiplanicies donde se usa las formas geométricas como un medio natural de energización del agua y no corresponden a caprichos ni a pseudociencia, sino que son los verdaderos conocimientos sobre las leyes de la energía y la naturaleza. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo se conducían las aguas en Machu Picchu, y cualquier ingeniero hidráulico diría, pero ¿qué sentido tiene que hayan creado un obstáculo en el canal? ¿Por qué no lo hicieron recto a que fluya más rápidamente el agua? Justamente se lo hace a que forme vórtices en su movimiento. Y al formar vórtices, no solamente que hay un intercambio con los gases, ya que el vórtice chupa los gases atmosféricos, creando un buen intercambio gaseoso, sino que adicionalmente está absorbiendo iones, porque la atmósfera no son moléculas sin carga de energía. Toda molécula tiene átomos, tiene partículas subatómicas y por lo tanto una composición iónica. Entonces, cuando se permite que el agua se mueva y pase a través de obstáculos,
se crea un estrés hídrico que es favorable a su incremento de energía. Entonces tampoco eran conocimientos ignorantes con los cuales se manejaba el agua en las culturas precolombinas. Vamos a ver un poco lo relacionado con las influencias del agua en la salud. Como habíamos dicho, que las células de un organismo sano están rodeadas de moléculas de agua estructurada. Aquellas células enfermas están rodeadas de moléculas de agua desestructurada. El agua estructurada provee de energía a los procesos de vida, destacándose en variados aspectos. El consumo del agua estructurada incrementa de manera natural el potencial de la capacidad autoinmune del cuerpo para contrarrestar las infecciones sin ninguna alteración, es decir, sin efectos negativos en los parámetros vitales de los órganos y sus funciones. Este hecho también confirma que el consumo regular de agua estructurada ofrece beneficios para la salud humana y animal en un periodo breve de tiempo. Debido al núcleo de energía presente en el dispositivo, en el estructurador, el agua estructurada posee un efecto bactericida y bacteriostático que es causado por la memoria que impacta en cada célula patógena. Es posible suponer que hay una zona de bloqueo en la actividad bacteriostática alrededor de cada célula patógena, que es el germen de la futura colonia, donde dicha actividad bactericida es más eficiente. La ingesta de agua activada por un tiempo definido desacelera fuertemente el desarrollo de tumores de dos tipos, el carcinoma de Ehrlich y sarcoma 37, en pruebas realizadas en modelos animales con ratones inoculados con cáncer humano y aumentando de manera muy significativa el tiempo de los animales enfermos. Estas pruebas se realizaron en universidades de Rusia, Ucrania y los Estados Unidos. Por la eficacia de la acción antitumoral, la ingesta de agua activada óptimamente corresponde aproximadamente a los métodos de quimioterapia o terapia antitumoral de radiación, pero contrariamente a ellos no produce acción lateral negativa sobre los otros órganos y sistemas de los animales. Inhibe el crecimiento y la cantidad de colonias de los cultivos microbiológicos patógenos. Modifica de una manera muy significativa las influencias de diversos antibióticos en los cultivos microbiológicos. Provoca una influencia muy fuerte en el tamaño y en la forma de las células de los cultivos microbiológicos a su división. Impacta en los cambios de la actividad de la reductasa. Afecta a la tasa de germinación de las semillas de las plantas de los cultivos de hortalizas. Afecta el crecimiento de una fitomasa y otros parámetros de los cultivos de las hortalizas. Debo aclarar, el término afecta no quiere decir que daña, sino que influye. Modifica de una manera muy significativa e inhibe el crecimiento del tejido de callo. Esto se refiere a un crecimiento desordenado que suele haber en determinado tipo de plantas. Inhibe el crecimiento de las células oncológicas en los modos de la profilaxis y en la terapia, disminuyendo el volumen de líquido ascítico y el número de las células infectadas en los tumores, que en conjunto conduce al aumento significativo de la vida útil de los animales infectados y estimula la actividad citotóxica antitumoral de los linfocitos murinos y hace una influencia estimulante sobre el potencial citotóxico de las células asesinas.
Este tema de las células asesinas se conoce por el hecho de que en las investigaciones científicas se descubrió que había un tipo de bacterias que eran capaces de propagarse sin límites. Y como esto causaba que finalmente podían constituir una amenaza por el crecimiento excesivo, las mismas bacterias fueron capaces de crear células asesinas que eliminaban ese crecimiento excesivo porque estas bacterias no tenían un factor natural adverso. Entonces lo mismo se replica en el cuerpo humano como una forma de autodefensa. Cuando el cuerpo reacciona creando células que eliminan el desarrollo de tumores. Vamos a revisar algunos beneficios en la productividad natural agropecuaria. Al final de la charla va a tomar la posta nuestro amigo Marco Chango Luisa y él va a exponer sobre su experiencia directa en casa en un cultivo cerrado de germinados. Los resultados de los experimentos específicos acerca de los estudios de las influencias del agua activada sobre diversos sujetos biológicos, en este caso las plantas, los microorganismos, los seres humanos y los animales, se describen y se exponen brevemente. Produce una acción estimulante superior sobre el crecimiento de las plantas y en particular de los cultivos hortícolas. Se demuestra que el agua activada, estructurada, puede muy fuertemente por decenas y cientos de veces inhibir el crecimiento inespecífico del tejido del callo. Este resultado permite pronosticar su uso para la terapia de una serie de enfermedades, por ejemplo, la psoriasis. Inhibe el desarrollo de cultivos microbiológicos patógenos por decenas y cientos de veces más fuerte y esto se puede utilizar para la esterilización. Aquí he puesto el ejemplo de una fotografía de las aves marinas muertas por efecto de la gripe aviar. Lo mismo sucede con la fiebre porcina. Si el agua tiene un efecto bactericida y bacteriostático, entonces es el fenómeno de las enfermedades en los cultivos de animales de granja desaparece. Si las gallinas son proveídas de agua estructurada, la calidad de sus subproductos, sean huevos o carne, mejora sustancialmente, pero el riesgo de la gripe aviar desaparece por completo. Lo mismo que sucede en la crianza de cerdos en las granjas industriales. Dado que la potencialidad es sumamente fuerte y logra la esterilización prácticamente no solo en la ingesta animal, sino en la limpieza de las instalaciones. La estructuración del agua brinda una serie de beneficios para la utilización del agua estructurada en la solución de los problemas aplicados al campo de la medicina, la biología, la biotecnología y la agricultura. Las características principales que unen a todos los tipos del jugo celular es el gran contenido del agua que llega a un 98% en la concentración relativa. Los seres vivos, es común para todos los seres vivos que tenemos lo que se llama el agua orgánica de la vida, que cumple una función esencial en todos los procesos biológicos, influyendo definitivamente en el metabolismo y la fisiología de los seres vivos, en nuestro caso los seres humanos. Con la falta de agua,
todos los procesos de crecimiento son violados, lo que puede causar la muerte de las plantas. Podemos decir sin exagerar que el agua es el componente principal de cualquier planta y su presencia es la principal condición para la existencia de la planta como un ser vivo. Esto implica a la vez que el agua es el elemento principal de un sistema biológico cuyas influencias nos permiten experimentar los influjos de alto impacto en estos sistemas. El agua puede provocar una influencia positiva o negativa en todas las fases del desarrollo de una planta, incluyendo las peculiaridades de la germinación de las semillas, velocidad de germinación, el porcentaje de la capacidad de la germinación, el crecimiento de la parte de superficie de una planta, por ejemplo, un brote, la del crecimiento de su altura y peso y el crecimiento de un sistema de raíces. También puede influir en el tamaño de las hojas, el área de superficie de hojas y puede causar la aparición de atípica por su forma, tamaño y color en las hojas. En particular, el cambio descubierto, una reducción de la viscosidad en el agua activada, esencialmente debe influir en el movimiento del jugo celular entre los vasos del xilema y del floema. Como había dicho, siendo un agua mucho más liviana, tiene mayor capacidad de desplazamiento, de transporte y de dilución de los elementos nutrientes que pueden ser transportados y distribuidos a través del sistema, incluyendo la captación de energía por parte de las hojas, que en sí permiten el rápido movimiento de la savia, el ascenso o descenso, para facilitar la distribución de la energía y de los nutrientes a través de las plantas. Si el agua está desestructurada, es un agua mucho más gruesa y le es mucho más difícil facilitar ese desplazamiento. El cambio de la conductividad y de la permitividad dieléctrica debe provocar una fuerte influencia en el movimiento y en las características del transporte de los iones en el agua. El proceso de activación del agua induce a la formación de grupos moleculares de agua similares a las estructuras moleculares del agua que se encuentran en las células vivas. La idea básica de la tecnología de efecto de resonancia molecular es la transmisión directa de señales de actividad molecular pregrabadas a sistemas biológicos con la ayuda del agua activada. Aquí tenemos un ejemplo puramente doméstico sobre mesón de cocina. La imagen que tenemos a mano izquierda, la primera foto, corresponde al primer día de una cebolla sobre dos cantidades iguales de agua en dos vasos comunes y corrientes. En el primer día, las plantas están en igualdad de condiciones. Lo único que cambia es que el vaso de la derecha contiene agua estructurada y el otro agua normal del grifo. En el quinto día, en la primera cebolla que estuvo en el agua del grifo, apenas aparecen dos raíces y igual empieza a aparecer el primer germen del tallo. Pero al quinto día, con el agua estructurada, la cantidad de raíces es extraordinaria. Y luego al 16º día, prácticamente la planta ha desarrollado todo su follaje. Y lógicamente no está trasplantada, no está en suelo, pero en ese momento ya está completamente demostrada que pese a que la cebolla que estuvo en el agua de grifo
logró un desarrollo significativo de las raíces, aún no logró el desarrollo de su follaje. Estas pruebas también se realizaron con otra variedad de semillas de tubérculo, de una variedad de tubérculo de unas plantas muy parecidas a las dalias, en un laboratorio en una ciudad al norte de la provincia de Pichincha, acá en el Ecuador, donde las instituciones de los padres salesianos mantienen la casa campesina, y se logró un desarrollo inusitado de las raíces a los 8 días, mientras las que estaban en agua normal, es decir, en agua no activada, apenas empezaban a brotar unas pocas raíces. Las papas que estaban en el agua estructurada prácticamente estaban completamente pobradas de raíces con el doble del tamaño. Entonces, estas cebollas regadas con agua activada muestran un crecimiento mejorado y acelerado de las raíces y los brotes. Es el resultado de una mayor absorción y un mayor nivel de energía del agua activada que mejora las reacciones bioquímicas en los sistemas vivos. Las leyes naturales han sido consideradas, entre las cuales interviene la física convencional, la física cuántica, la dinámica de la naturaleza, y se incorporan las tecnologías como la nanotecnología, el conocimiento de los materiales, la geometría sagrada, como parte del diseño de los dispositivos que tienen que ser considerados para lograr la carga energética que merece tener el agua. La estructuración natural a efectos de las nanovibraciones de los dispositivos que se fabrican con el propósito de lograr una constancia en la carga energética, se basa sobre efectos debido a las nanovibraciones que permiten que las moléculas de agua puedan trabajar a un nivel más intenso. El estructurador sincroniza el movimiento de spin, o sea, de giro de vórtices de los electrones, que inducen un campo. Hablamos de un campo de energía, el cual reduce su movimiento y disminuye el desperdicio de energía. Como resultado, agua pasada por medio del uso del estructurador hexagonal se presenta con beneficios adicionales. Como conclusiones, tenemos primero el incremento en la conductividad térmica en el agua y en diversos fluidos, el aumento de los niveles de hidrógeno disuelto, el aumento del potencial surfactante en el agua. Es decir, por ejemplo, cuando vamos a hacer una aspersión mediante bombeo sobre el follaje, entonces no necesitamos poner surfactante. Lo mismo sucede cuando el agua es utilizada para procesos de limpieza. Simplemente el agua se distribuye muy fácilmente porque actúa tal cual si se tratase de agua caliente. Logra la separación efectiva de las grasas y aceites, y existen mejoras notables en los procesos fermentativos y digestivos aplicado en vegetales, animales y humanos. Como consecuencia de esto, por ejemplo, los animales de cultivo, muchos de ellos que son poligástricos, como el caso de los ruminantes o rumiantes, entonces la digestión mejora y como efecto se incrementa sea la productividad de leche o de la carne. Aquí tenemos un dispositivo de 8 pulgadas de alto volumen de flujo que tiene capacidad para lograr
por lo menos procesar 500 metros cúbicos sobre día para las industrias de alta demanda, como puede ser la piscicultura, la acuacultura, el cultivo de arroz. Este dispositivo está altamente fabricado con la mejor tecnología, acero grado alimenticio 304. No requiere de mantenimiento, no consume ningún tipo de energía. Es desmontable con el propósito de limpiar si no existe un prefiltro. Es recomendable un prefiltro. Si existiese el prefiltro, no requiere ningún tipo de mantenimiento. Y además su durabilidad, pues tranquilamente podría durar 50 años sin necesidad de reemplazo. Es otra vista de un dispositivo de 6 pulgadas como para abrevaderos de animales y cualquier tipo de industria. Entre los beneficios que tienen los aparatos capaces de dar energía al agua, están muchos otros que no tienen nada que ver con la industria de explotación de sujetos biológicos. Puede influenciar en el mantenimiento de los equipos, inclusive en las edificaciones, en la fabricación de alimentos, porque mejora todas las cualidades, volviendo más palateables a los alimentos, bajando la acidez y mejorando las condiciones para una excelente digestión de los mismos en el cuerpo humano. Rompe la tensión superficial, reorganiza las partículas del agua, se vuelve más soluble, más ligera, menos viscosa. Contrarresta el efecto de la dureza, las sales y el hierro. Reduce el consumo de agua, reduce los sólidos totales. Aumenta la productividad del agua. Habilita el uso de aguas poco aptas para la agricultura. Mejora la asimilación de nutrientes, mejora el proceso de germinación. Hay una optimización de energía de las aplicaciones fitosanitarias. Aumenta la eficiencia de los fertilizantes y agroquímicos. Aumenta la calidad del producto. Aumenta la producción del 15 al 30%. Y hay una mayor vida útil post cosecha de las plantas. Debe entenderse que todas las cosas, incluido los sujetos biológicos, como en este caso las plantas, se mantienen por más periodo de tiempo si están completamente llenas de energía. ¿Cómo es que conserva esta energía? Por el simple hecho de que en su constitución está presente el agua. Y el agua estructurada tiene memoria. Y entre las leyes de funcionamiento del universo existe un principio fundamental que se llama energía e información. Eso es lo que crea el programa de vida. Cuando el agua es portadora de esta energía y de esta información, por lo cual se asegura que el agua tiene una memoria, entonces el programa de conservación se extiende por más días. Mejora la capacidad de infiltración, siendo un agua más liviana, tiene mayor capacidad de penetración en el suelo. Hay una mejor retención de la humedad, mejora el pH del suelo, es decir, se vuelve ligeramente alcalino. Reduce la salinidad del suelo a partir del primer año. Esto es uno de los problemas grandes que influye sobre la capacidad de conservación de los suelos a nivel del mundo por el uso excesivo de fertilizantes químicos. Entonces los suelos pierden su condición natural y finalmente impiden el desarrollo de la vida bacterial por exceso de sales.
esta agua tiene la capacidad no solamente de reducir la salinidad del suelo, sino que en suelos altamente impactados por la enorme cantidad de químicos, como suele ser en el cultivo de las flores de exportación, con el paso del tiempo, los suelos van perdiendo la vitalidad natural. Es como si se volvieran ociosos y ya no pudieran por sí mismos permitir los procesos de desarrollo de vida. Como consecuencia, los ingenieros agrónomos, para lograr sostener la producción, le mandan más y más químicos hasta que finalmente colapsa el suelo y la industria de explotación de flores termina por quebrar, porque los costos vienen a ser ya más altos que los rendimientos productivos. Entonces los suelos quedan altamente contaminados y la naturaleza se demora 1000 años en descontaminarlos. Con este tipo de agua, a partir del 4.º mes se vuelve a observar el crecimiento de lombrices y demás sabandijas que suele haber en el suelo, demostrando que tiene la capacidad de en apenas 4 meses descontaminar el suelo, lo que en la naturaleza se demora 1000 años. Mejora la distribución del agua en el perfil del suelo, es decir, se reparte entre las distintas composiciones del suelo de una manera más homogénea por su liviandad, por su fluidez, por su dinamia. Aumenta la vida útil de los equipos, reduce el consumo de energía. Esto en múltiples aspectos se da la reducción de energía, porque por un lado requiere de menos energía tanto para calentarse como para enfriarse, y a la vez reduce la acumulación de sarro, de óxidos e incrustaciones, y por lo tanto hay un menos esfuerzo en los equipos de bombeo para mover el agua a través de tuberías que están libres, mientras que las tuberías que están semi-obstruidas obligan a mayor esfuerzo de los sistemas de bombeo y por lo tanto a mayor desgaste de energía. Evita taponamientos en las líneas de riego. Es de fácil instalación y reduce los costos de mantenimiento. No solamente los costos, sino los tiempos que deben emplearse en mantener. Entonces, hemos visto pues lo que inicialmente se mostró, un esquema de cómo el agua sin estructura adquiere una estructura el momento en que pasa por un dispositivo. Ese dispositivo es un núcleo de energía. Ese núcleo de energía reorganiza y crea una nueva estructura para finalmente lograr beneficios que se manifiestan no solamente en los sujetos biológicos, sino en funciones incluso que nada tienen que ver con la biología, como en el caso de la fundición del hormigón, que se vuelve más resistente a la compresión por el uso del agua estructurada. Muy bien. Voy a dejar de compartir para permitirle al compañero Marco que exponga su experiencia. Perdóname, querido Jorge. Antes de que Marco exponga las experiencias ya prácticas con el agua estructurada y el dispositivo que tú lo tienes como parte de tu aporte científico, quisiera pedirles a los compañeros si tienen alguna pregunta al respecto, ¿no? Si tienen algún interrogante, algo que aclare nuestro compañero Jorge Azanza. Adelante, Oscar.
Gracias, Rosenberg. Excelente charla, Jorgito. Muy buena tu exposición. Gracias. Oye, yo quería saber si el agua estructurada, por el simple hecho de estructurarse, ya queda libre de patógenos. Esa es la pregunta que quería hacerte. Gracias. Eh, bueno, el estructurador no es un disminuidor de patógenos, pero la energía que adquiere facilita ese proceso natural porque las bacterias son organismos unicelulares no muy complejos que apenas tienen un periodo de vida de 4 horas y cuando se someten a un campo de energía prácticamente o entran en actividad bacteriostática o también bactericida. Es por eso que el agua en movimiento es de mejor calidad, es decir, el agua de un río virgen que se le ve cristalina, que golpea contra las rocas, que normalmente forma cascadas. Es un agua sumamente sana, incluso libre de patógenos porque está en un ambiente completo de energía. Es la energía la que logra la eliminación de los patógenos. Un ejemplo recurrente, bastante simple, muy doméstico, se puede decir, es el hecho muy conocido desde la antigüedad de que cuando se desconectaba un refrigerador, pues a los pocos días este está completamente pestilente y se coloca un plato con carbón vegetal, entonces empieza a rebajar este fuerte olor a podrido que existe en el refrigerador. Esto se debe a que el carbón es una fuente de energía. Entonces, la energía tiene capacidad bacteriostática. Quiere decir, las bacterias están ahí, pero no pueden multiplicarse, no pueden reproducirse, no pueden progresar, y por lo tanto incide en que finalmente hay una reducción de la incidencia de las bacterias sin que el carbón sea un desodorante, sin que el carbón sea un absorbente de malos olores. Entonces, estos principios de energía por sí mismos constituyen un aporte a la eliminación de los patógenos, tanto así que podría ser una entre tantas otras alternativas positivas que hay para la limpieza de los ríos. Quiero decir que en realidad existen tecnologías excelentes a todo nivel. No podríamos decir que entre las razones por las que no se aplican es porque existen intereses muy formados, prácticamente hasta de mafias, que impiden el desarrollo de las nuevas tecnologías, porque con esas nuevas tecnologías desaparecerían toda una red de distribuidores e industrias que dejarían de beneficiarse con el mal manejo que le dan al agua. Y finalmente, la lógica del sistema es crear problemas para de esos problemas obtener renta. Entonces, mientras más enfermos tengamos, hay un mayor desarrollo de la industria farmacéutica y por lo tanto se sigue usando esos sistemas antiguos de tratamiento del agua que finalmente son malos para la salud humana. Gracias, Jorge. Muy amable. Gracias, mi querido Jorge. Adelante, medicina natural. Medicina natural, por favor, su pregunta. A ver, discúlpame que no te contestaba, pero se me bloqueó el teléfono. A ver, estamos hablando de la misma agua que se hace mediante el giro del agua
e imanes, ¿no es cierto? ¿Es ese tipo de agua el que estamos hablando? Es el mismo tipo de agua, pero esa es una de tantas tecnologías. Perfecto, es la que yo conozco. Es Sí, la que yo sé usar. sí. Yo no uso particularmente el magnetismo porque se pierde cuando pasa por elementos metálicos. Yo en vez del magnetismo uso la nanotecnología. Gracias. Sí, sí está contestada la pregunta de medicina natural. Sí, perfectamente. Gracias, gracias. Yo quisiera hacerte una pregunta adicional, Jorge. Eh, Utilizando o consumiendo el agua estructurada permite que ciertas enfermedades existentes en las personas puedan ir disminuyendo y en algún momento desaparecer. Sí, evidentemente hay que comprender que la base de la salud está en la energía. Las personas, incluso así no estuviesen enfermas, si estuviesen deshidratadas, poco a poco van perdiendo energía. Esto es lo que sucede con las personas de edad. Mientras más adultos mayores vamos perdiendo la capacidad de retención del agua. Por esto es que nos aparecen mucho más arrugas en la piel, porque nuestras células no están repletas de agua como deberían estar. Y por lo tanto tenemos menos energía. El agua no solamente es portadora de energía, sino que ayuda a absorber la energía cósmica, de la cual nosotros también somos beneficiarios. Cuando nosotros le estamos proveyendo al cuerpo de agua estructurada, entonces le estamos supliendo de la energía que necesita para mantenerse en un metabolismo adecuado. Y esto no solamente influye en el buen funcionamiento de los órganos, sino incluso en un funcionamiento normal del metabolismo y la fisiología a nivel general. Tanto así que si una persona obesa consume agua estructurada, el peso se le regula a normal. Si una persona raquítica consume agua estructurada, entonces también se volverá a un peso equilibrado conforme a su edad y fisiología como una entidad orgánica con un metabolismo ideal. Influye, por lo tanto, en De todos los acuerdo. procesos de salud. Muchas gracias. Gracias, mi querido. Ahora, estas tecnologías, sobre todo la que tú has desarrollado, están a disponibilidad de la mayor cantidad de personas, ¿no es cierto? Está a un alcance bastante económico, tengo entendido. O sea, particularmente he creado un dispositivo bastante simple y bastante económico, bastante liviano, y también hasta dispositivos completamente industriales. El tema es de que simplemente una fuente de energía puede influenciar definitivamente en el agua, porque el agua es extremadamente sensible y muy fácil de impactar frente a cualquier elemento de energía. Lo que sucede es que todos los elementos tienen energía, todos los minerales, todos los metales, pero hay unos que no son ideales para el agua. Y sin embargo se usan porque no se toma y no se da importancia al aspecto energético. Por lo tanto, las personas comunes deberían darse cuenta que no es un capricho que usemos cucharas de acero inoxidable y platos de porcelana. Son los mejores materiales en cuanto a energía para usar en los alimentos. Pero tampoco se dan cuenta de las formas geométricas que son fuente de energía, como en el caso
Por ejemplo, antiguamente en el campo, yo tuve oportunidad de conocer el campo y las comunidades indígenas. Cuando no existía agua conducida por tuberías en estas comunidades, el agua se tomaba de las vertientes, se transportaba en un tipo de vasija y se guardaba en un tipo de vasija, y el agua permanecía fresca y sana por una enorme cantidad de días. ¿Por qué? Porque la forma geométrica era la que le daba la vitalidad al agua. Entonces la forma geométrica de las vasijas tampoco eran caprichos, sino que correspondían al conocimiento real de cómo funciona la energía. Prácticamente las vasijas tenían la forma de un vientre, de un óvalo, de un huevo, donde esa es la forma en que se concentra la energía natural, prácticamente cósmica, que está a disposición de los seres humanos, pero por tener una visión materialista de la vida, hemos aprendido a hacer caso omiso de esos conocimientos ancestrales que se corresponden ahora con la geometría sagrada y la física cuántica. Muchas gracias. Gracias, mi querido Jorge. Bueno, démosle paso a nuestro compañero Marco Chango Luisa para que él nos dé sus experiencias ya en la vida práctica con el agua estructurada. Adelante, Marco. Gracias, buenas noches con todos. Sí, creo que es un placer poder haber contribuido a hacer el experimento con el agua estructurada. Gracias de antemano, mi estimado amigo Jorge. Jorge tuvo la gentileza de venir a mi casa. Instalamos el sistema de agua estructurada. Cogimos el agua que viene de la llave potable y dejamos el agua para hacer el experimento. Como ustedes saben, yo di unas 2 charlas de germinados. En ese sentido, nosotros hicimos tal cual es el proceso de germinación, como yo les había manifestado en las 2 charlas cuál es el proceso. Sin embargo, voy a repetir a breves rasgos cuál es el proceso para la germinación. El paso 1 es escoger las semillas. Debo aclarar que nosotros utilizamos semillas orgánicas. En este caso, nosotros seleccionamos 3 tipos de semillas. La primera de trigo orgánico, la segunda de alfalfa orgánica igual, y la tercera de lenteja orgánica. Hicimos el mismo procedimiento tanto con el agua estructurada, igual con el agua que es reposada o el agua de la llave, simplemente que antes de utilizar esta agua, le hacemos la desclorificación del agua de las llaves por lo menos 1 hora antes de lo que se coge de la llave. Se le deja que repose y luego se utiliza en la germinación. Realmente muy gratificante por cuanto el procedimiento se hizo a los 2 germinados, tanto el que se utilizó el agua germinada cuanto con el agua reposada. Realmente nosotros hicimos todo el proceso que es lavar. Si utilizamos igual el bicarbonato, como les había mencionado en las charlas anteriores, hicimos todo el procedimiento. Lo increíble de esto es de que en el segundo día que ya nosotros hicimos todo el proceso de germinación para dejar en la parte semioscura, al segundo día ya empezaron a salir los brotes de cada una de las semillas. Y lo sorprendente es de que el agua reposada, la semilla que estaba en el agua reposada, medía aproximadamente unos 3 milímetros, pero del agua estructurada ya medía de 5 a 7 milímetros. Y realmente es sorprendente por cuanto
es como si hubiese sido hecho el proceso de germinación, el de agua estructurada, unos días antes. Y la verdad es que todo empezamos igual. No hubo ni siquiera horas de diferencia, sino más bien fue a la par, porque esto hicimos mi esposa y yo precisamente para que el experimento sea consciente y tenga igualdad. En los siguientes días mirábamos cómo los brotes iban creciendo y siempre era mucho más visible que el agua estructurada hacía su función dentro de estas semillas y los brotes eran mucho más pronunciados. Realmente para mí sí ha sido muy beneficioso porque al término del tiempo de germinación, que es al 7º día, 8º día, 9º día, realmente nosotros sacamos la clorofila y lo que notamos también es una cosa muy interesante, que la clorofila salió mucho más del agua estructurada, de los germinados del agua estructurada, que del agua reposada. No sé a qué se deba eso, Jorgito, más bien, si puedes tú aclarar esa parte, porque realmente es como si contiene más líquidos, no sé por qué. Se hizo el mismo proceso, sin embargo, pues la diferencia fue muy notoria. Nosotros sacamos de los recipientes que tú trajiste, realmente todo fue hecho en Pyrex de cristal, tanto el reposado como el del agua estructurada. Y no entiendo por qué el del agua estructurada tenía más clorofila. Realmente para nosotros fue una experiencia muy gratificante y espero que nosotros podamos esto felizmente, pues ya tenemos un proceso de capacitación en una entidad pública y vamos nosotros un poquito a difundir el tema del agua estructurada porque realmente es un descubrimiento para nosotros, para ti, ¿no, Jorgito? Porque tú ya vienes esto realizando hace varios años y para ti no es nuevo, pero para nosotros sí. Para nosotros que estamos incursionando en el tema de germinados, realmente ha sido muy gratificante. Me siento muy honrado de haber sido partícipe de esta prueba, este experimento que va a ser de mucho beneficio para todos y todas. Eso es lo que puedo compartirles. Muchas gracias, estimados compañeros. Gracias, mi querido Marco. De pronto, ¿tú tienes alguna memoria fotográfica de estos experimentos? Lamentablemente se me dañó el teléfono, yo tomé las fotos con el teléfono y tuve que borrar porque se me colgó totalmente el teléfono. Pero Jorgito tiene las fotos. Yo le compartí a Jorgito e incluso Jorge tiene el video en el cual instalamos el sistema para el agua estructurada. Instalamos acá, hicimos la prueba. Y algo que quería también compartirles y que Jorge solo se sonreía porque cuando nosotros instalamos este sistema, yo le bajé del auto de Jorge, yo le bajé, le puse en el lugar donde íbamos a instalarle todo. Y cuando ya terminamos este proceso, ya nuevamente había que subir al auto, pesaba por lo menos unas 2 veces más de lo normal. No entendí esta parte. Jorge igual en ese momento pues no me supo explicar por qué es lo que este dispositivo pesaba mucho más. Eso yo saqué solo el dispositivo, pese a que es bastante pesado, pero ya para nuevamente ponerle en el auto no pude, tuvimos que sacar entre Jorge y yo. Hicimos la prueba en la cajuela del auto de Jorge y
Porque él tenía dos dispositivos, el uno que utilizamos y el otro lo tenía ahí en la cajuela. El dispositivo que estaba en la cajuela, yo lo volví a alzar y pesaba lo mismo que el otro al bajarle. Pero el otro que ya nuevamente le subimos a la cajuela, pesaba, vuelvo a repetir, por lo menos el doble. Entonces, son interrogantes que obviamente, pues, me supongo que es algo que solo Jorge puede explicarnos esa parte. Gracias. Me gustaría compartirles una prueba que se hizo igual domésticamente con la leche. Voy a solicitar compartir pantalla porque es una demostración de cómo la energía puede influenciar justamente para digamos, la duración de los productos, la conservación de los productos en perchas, pero no solamente es que mejora eso, mejora la calidad en todos sentidos. Los alimentos se convierten en energía, se puede decir, o incrementan su energía, pero de manera especial, inclusive, y yo he hecho pruebas con el diésel deja de echar tanto humo, se consume mucho más rápido, quema con mucho más brillo y deja menos residuos. De manera particular, resultó en el alcohol, en el aguardiente, lo cual llega a convertir al aguardiente prácticamente en una medicina, porque el organismo humano no logra por sí solo limpiar todas las toxinas que existen, no únicamente a nivel de las células, sino también a nivel de entre las neuronas se llega a establecerse, digamos, una capa de toxinas que no solamente no son fáciles de sacar de ahí, sino que de manera adicional son las que provocan las enfermedades, digamos, de tipo mental, incluso como el Alzheimer, como el Parkinson, como la locura inclusive. Entonces, ¿de qué se trata? De que el alcohol energizado se convierte en un energéutico, digamos, que tiene el potencial de convertirse en el elemento que puede limpiar y eliminar las toxinas que existen entre las neuronas. Entonces, quisiera compartir el experimento casero que se hizo con respecto a la leche, para que puedan ver en pruebas objetivas de cómo estos campos de energía son capaces de modificar positivamente, como he dicho, sustancias biológicas como cuestiones que no tienen que ver con lo biológico. Influye también en procesos de oxidación, como había dicho, inclusive en la fundición del hormigón, en una serie de factores más donde el agua siempre cumple un papel. Entonces me voy a permitir compartir pantalla nuevamente. Muy bien, voy a leer el contenido. Informe de las influencias, digamos, influencias de la energía en la leche. Antecedentes: con el propósito de observar los posibles efectos positivos en la leche, se realizó una prueba doméstica a temperatura ambiente con 400 mililitros de muestras divididas en 2 vasos de cristal. Una muestra pasó por el dispositivo con el núcleo de energía y la muestra de control fue la leche normal.
En ambos casos, la leche escogida fue pasteurizada de marca comercial conocida en el mercado, en particular de no larga duración para evitar distorsiones por la presencia de químicos que retarden el proceso demostrativo. Aquí tenemos con los mismos vasos que se hizo la prueba del crecimiento de la cebolla, pero en este caso los efectos en la leche. Donde vemos el puntito naranja y el puntito rojo, se trata de la leche que pasó por el estructurador. En la foto de la derecha está mal puesta la literatura porque la foto con el punto rojo es la leche que pasó por el aparato. A partir del cuarto día, ya la leche que no pasó por el aparato ya empezó no solamente a agriarse, sino a aparecer los cultivos de los hongos que finalmente provocan la pudrición. En el sexto día, la leche que no pasó por el aparato ya estaba completamente agriada y mientras tanto la otra se mantenía normal. Al noveno día, la leche que no pasó por el aparato estaba completamente podrida y la que sí pasó por el aparato empezaba ya recién a agriarse a partir del noveno día. Y este set de fotografías que indican el tiempo de conservación versus la degradación de la leche para el caso de leche energizada y leche de control, prueba hasta el noveno día en que la leche energizada comenzó a agriarse y desarrollar hongos. El objetivo, demostrar comprender los posibles efectos beneficiosos en la leche y extraer las conclusiones y sugerencias. El proceso para una mejor comprensión, las imágenes anteriores demuestran los efectos encontrados debido al proceso de energización de la leche. Todo el proceso fue llevado a temperatura ambiente sobre un mesón de cocina, por lo que la temperatura del área siempre es ligeramente mayor debido a las cocciones de alimentos en ese entorno doméstico. Aspectos concluyentes. La tecnología de efecto de resonancia molecular afecta a las sustancias líquidas distintas del agua de una manera similar, al igual que el agua, cambiando su organización molecular. Muchos productos alimenticios en el mercado, incluida la leche, contienen conservantes químicos. Estos químicos dificultan los procesos de fermentación y afectan la asimilación de los alimentos y como resultado ralentizan el metabolismo. Como ejemplo de esta realidad, los médicos de orientación holística no recomiendan beber la leche procesada disponible en el mercado porque el cuerpo prácticamente no puede absorberla. El proceso de reestructuración cambia la estructura de la leche, previene el efecto nocivo de los conservantes químicos e induce el proceso natural de fermentación láctica. En la leche procesada estructurada, la fermentación láctica comenzó el día 4 y en la leche procesada regular no comenzó en absoluto. Como resultado, el proceso de reestructuración facilita la absorción de la leche y mejora y acelera el metabolismo. La leche estructurada no comenzó a agriarse hasta el noveno día de la prueba. En ese momento, la leche regular estaba totalmente cubierta de moho y tenía fuerte olor a podrido. Esta prueba demuestra que el proceso de reestructuración acelera y mejora la fermentación láctica y evita la pudrición. Como resultado, mejora la asimilación de nutrientes sanos en el cuerpo. Recomendaciones. En el mejor de los casos, la leche debería ser natural y procesarse en la industria sin recurrir a los químicos conservantes. Los tanques de enfriamiento de la leche deben corresponderse con el diseño geométrico mejorado y los materiales adecuados. Por lo tanto, las paletas de agitación pueden ser modificadas con el propósito de incrementar la energía de la leche para facilitar el desarrollo normal de los fermentos lácticos
y evitar el desarrollo de agentes de degradación. Es adecuado pasar la leche por un campo de energía, el mismo que se conserva e incrementa cuando los tanques de enfriamiento puedan ser modificados. En el caso de la industria agroalimentaria, la homogeneización energética provoca que el producto final se convierta en un portador transmisor de energía que mejora la asimilación metabólica, evitando que la leche cause problemas de desorden en el organismo del consumidor. Especial interés cobra el proceso de energización en las bebidas lácticas, incluyendo las cremas lactoalcohólicas. Ahora sí. Si tienen paciencia, podría mostrar las fotos de la germinación de las plantas que hizo Marco. Yo creo que sí, Disculpe, Jorgito, es profesor, interesante. yo tengo algo que decirle al respecto de lo que usted está hablando sobre los conservantes en la leche. Yo no conozco la normatividad de Ecuador de alimentos, la desconozco en el tema de los lácteos, pero conozco muy bien la de Colombia. Por mi profesión y he trabajado dentro de empresas lácticas de lácteos, entonces le puedo asegurar que a la leche no se le adiciona ningún tipo de conservante, ¿sí? Los procesos que se hacen son procesos físicos, es decir, a través de alta temperatura, procesos como la pasteurización o la ultrapasteurización, que se conoce normalmente en el mundo como UHT. Entonces, entiendo que se puedan usar algunos conservantes en algunos otros productos lácteos, pero en la leche como tal, en la leche líquida como tal, no es cierto que se utilicen conservantes, por lo menos aquí en Colombia. Entonces, por lo tanto, lo que usted ha mencionado ahí, para mí no tiene fundamentación. Bueno, puede ser que tengan buen proceso allá, pero acá conocemos algunas distorsiones que existen. Por ejemplo, se recogen las leches que no han sido compradas dentro del periodo de duración y se retornan nuevamente a la planta de tratamiento, se agregan nuevos químicos y se las saca nuevamente al mercado. Situación que sucede acá. Bueno, ahora voy a pasar a mostrar las fotografías del trabajo que hizo Marco. Igualmente leyendo el informe. Informe de pruebas de germinación de semillas de plantas crecidas en ambiente interior. Antecedentes. Un seriado de pruebas se realizaron para observar las influencias del agua estructurada en el aparecimiento de los brotes en la germinación de las semillas de plantas en el interior. En total se efectuaron 2 seriados de pruebas en diferentes lugares. En una primera prueba doméstica se determinaron resultados particularmente observables en uno de los casos, tratándose intencionadamente de suprimir el suministro de agua para obtener conclusiones una vez que el efecto pueda registrarse. Objetivo: determinar la capacidad de memoria del agua estructurada y su efecto en los sujetos biológicos. Procedimiento: esta prueba fue diseñada para comparar el ciclo de crecimiento de las semillas de frijol soya luego de 15 días, para lo cual se tomó una cantidad exacta en número de semillas repartidas en 2 grupos. 20 frijoles en cada grupo, regados con agua estructurada y agua regular, ambas aguas procedentes de la misma fuente, agua del grifo de la ciudad de Quito. Al final de esta prueba, el grupo de frijoles regados con agua estructurada tenía 13 brotes con una longitud promedio de 9 pulgadas. Aquí tenemos al primer día de la prueba y al 15º día. El grupo de control de frijoles regados con agua regular tenía
tan solo 7 brotes con una longitud de promedio de 4 pulgadas. Esta prueba confirmó claramente el hecho de una mejora significativa y la aceleración del crecimiento de las plantas regadas con agua estructurada. Este es el resultado del logro de una mejor absorción y un mayor nivel de energía del agua estructurada a efectos de la supresión del moho en el agua estructurada. También como prueba adicional se eligió 2 cebollas en las que se observa que la cebolla regada con el agua estructurada muestra un crecimiento mejorado y acelerado en las raíces del brote. Este es el resultado de una mayor absorción y de un mayor nivel de energía del agua estructurada que mejora las reacciones bioquímicas en los sistemas vivos. Bueno, es lo que ya vimos en la otra presentación. Finalmente se realizó una prueba de privación del agua. Esta fue diseñada para comparar los resultados del efecto de supresión del riego en las plantas, tomate y perejil con agua regular, el grupo de control, y con agua estructurada, el grupo de prueba. La prueba se diseñó de la siguiente manera. Las plantas se sembraron en interiores a temperatura ambiente y se regaron durante 5 semanas con agua del grifo regular y agua de grifo estructurada, respectivamente. Luego, el riego de las plantas en ambos grupos se detuvo durante 1 semana. Las fotografías de ambos grupos de plantas se realizaron después de 1 semana de privación. Demuestran claramente que las plantas regadas con agua estructurada desarrollaron una resistencia mucho mejor al estrés hídrico de privación en comparación con los brotes de las plantas regadas con agua regular. Este es las semillas y la siembra inicial. Luego el desarrollo diferenciado en una primera etapa y finalmente al fin de la supresión del riego, las plantas regadas con agua regular prácticamente sufren un aplastamiento porque el agua regular no tiene memoria y por lo tanto no facilita a la planta la energía suficiente para que se mantenga en pie, pese a que estuvieron regadas durante el mismo periodo de tiempo. Entonces, de la prueba de privación del agua en las plantas de tomate y perejil, podemos ver que los efectos con el agua del grifo, el agua de control, con el dispositivo del estructurador, fue pues realmente significativo. Podemos ver en esas fotografías los efectos que prácticamente conducen a una marchitez o por efecto de deshidratación, mientras que las otras plantas se mantienen completamente activas. Ahora vamos a pasar a ver más que nada las fotografías de la germinación. Primero, cómo inició el proceso, Marco, en los envases de Pyrex con los las distintas muestras de las diferentes semillas en sus variedades de lenteja, trigo, alfalfa, ¿no? Sí. Aquí están conformados en los frascos. Aquí ya vemos unos primeros brotes, como la lenteja comienza a romper la cutícula y muestra los primeros brotes. Así es que hay apenas unas patitas que se observan. Ahí permíteme, Jorgito, por favor. Este frasco corresponde al agua reposada, directo de las llaves, obviamente reposada más de 1 hora, ¿no? El siguiente frasco, pásale, por favor. Este es del agua estructurada. Ahí podemos ver la diferencia. En el otro tenía unos 2 a 3 milímetros
Y acá ya tenemos entre 5 y 7 milímetros los brotes. Ahí podemos ver la gran diferencia. Ya, seguimos entonces. Acá tenemos trigo. Y el mismo trigo. Exacto. Ahí podemos ver la diferencia entre un frasco y el otro frasco. Muy bien. Acá tenemos una Alfalfa. con el agua reposada, Ujú. la misma germinación con el agua estructurada. Realmente es muy notorio la diferencia, Jorgito. Aquí tenemos otra pista que muestra mucho la diferencia. A partir del quinto día, obsérvese que apenas en 5 días ya hay un desarrollo prácticamente de follaje. Ya tenemos acá el trigo con el agua normal y el germen del trigo. ¿No le has puesto la otra foto, Jorgito? Tal vez se ha extraviado la foto, ¿no? Sí, no es esa. Sí. Y este es Esa es alfalfa. la alfalfa. Sí, ese del trigo, lamentablemente, no le pusiste el del agua estructurada. Ese es el del agua reposada. Aquí Ahí estamos moliendo ya el brote para poder sacar la clorofila. muy bien, eso es el set de fotografías, pero probablemente se han perdido algunas. Gracias, mi querido Jorge. Es importante estos temas demostrativos, ¿no? Y las experiencias que se van haciendo con los compañeros para ver la diferencia entre el agua estructurada y el agua normal que nosotros consumimos. Adelante, Hugo. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Eh, a ver, siempre hay algo importante en todo lo que podemos analizar de las situaciones, sobre todo cuando se hablan en temas de energía. Hay que entender que todo lo que entra ya en un proceso de industrialización para ser aprobado por los ministerios de salud respectivos de cada país, tienen que cumplir ciertas normativas de preservantes y elementos que ayuden para que estos puedan ser aptos para el consumo humano y tengan durabilidad y puedan conservarse en estado frío o al ambiente. La parte del agua estructurada es una experiencia que sí está documentada y que la mejor experiencia sobre todo es la que ustedes tienen que vivir. No es fácil encontrar dispositivos para poder tener nuestra agua estructurada, así como también no es fácil encontrar en cualquier parte una cascada.
que no esté contaminada, porque puede haber una cascada que venga ya con agua contaminada por los diferentes fertilizantes y químicos o por parte de las minas que echan estos contaminantes a los ríos. Ustedes vivan la experiencia, hagan sus pruebas, documenten la información, pero para el tema de energía, por más que se han documentado y fortalecido estas experiencias, como lo que ahorita acaban de presentar el compañero Asanza, de la experiencia del compañero Marco Luisa, o sea, siempre quieren más pruebas, quieren más testimonios y no terminan de pedir para poder evitar de que sea un conocimiento y un uso en el beneficio a las personas y a las comunidades. A veces hay que invertir un poco para poder sacar adelante el estado de bienestar y salud de nuestra familia y de nuestras comunidades. Pero lo que sí les aseguro de que estos temas siempre son controversiales. Puede alguien decir, yo como Jorge decía de la leche, que le echan y con los dispositivos podemos mejorar la calidad de la leche para evitar esos contaminantes que le echan, para poder hacer que estos productos tengan mayor durabilidad y sean menos nocivos. Pero eso sucede en todas partes. Solamente, disculpen la expresión, pero solamente que te prendes de la teta de la vaca bien desinfectada de esa ubre, para que puedas decir que eso está descontaminado, y dependerá del alimento o el pastizal que le hayan dado a ese animal también. Entonces, hay que vivir la experiencia. ¿Ya? Miren este maravilloso testimonio que se acaba de dar en demostrar los resultados. Pueden pensar que tal vez, como a veces dicen, eso fue un montaje, eso tal vez lo copiaron de otro lado. Bueno, se ha demostrado aquí solamente un testimonio. Pruébenlo, pasen su experiencia. El compañero Jorge Sanza tiene los dispositivos. No los encuentran en una ferretería ni a la vuelta de la esquina. Esas cosas no se venden así nomás como cualquier otro producto en ningún establecimiento. Tengan la oportunidad de hacer un cambio de vida, de mejorar muchas cosas para su bienestar y salud, y vivan su propia experiencia. Pero el conocimiento que acaban de recibir de la información científica y exponencia del compañero Asanza es ya un cúmulo de años que solamente con que ustedes se atrevan a vivirlo para que vean los excelentes resultados que nosotros les estamos demostrando. Ya esto lo vamos nosotros a poner en práctica en lo que es la parte de las plantas de procesamiento, lo vamos a poner en práctica en los proyectos de salud, lo vamos a poner en práctica en todo lo que nosotros vamos a desarrollar junto con las comunidades y los hermanos que se alinean a esta nueva manera de realizar proyectos con cosas innovadoras, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, mi querido Hugo. Muchas gracias por tu comentario. Adelante, Medicina Natural. Siempre tengo problemas con eso de la tecnología. A ver, yo les ofrezco para el otro jueves que estoy en mi consultorio, poderles hacer un detalle de cómo puedo hacerme una máquina casera para hacer el agua estructurada, que usa imanes, usa un balde de agua, son cosas que podemos conseguir en casa, que no es muy difícil de hacer. Justo para lo que decía Huguito, para tener la experiencia, hacer nuestra propia experiencia y probar. Yo el agua estructurada no lo he usado en bastante tiempo, yo me quedé con el agua magnetizada nada más.
Y el agua estructurada, por todo el tiempo que se demore en hacer, sí, reconozco, no debería haberla dejado de usar, pero sí, la he dejado de usar por muchísimo tiempo. Yo lo que uso es agua magnetizada nada más, pero les puedo hacer el bosquejo de cómo se hace un proyecto, un pequeño proyecto casero para tener en casa. Un pequeño generador de agua estructurada. Muchas gracias. Gracias por ese aporte. Bueno, mis queridos amigos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud que tengan? Tenemos que hacer, de esto, tenemos que hacer un cambio de vida, ¿no? Hace unas 4 semanas atrás empezamos con charlas sobre alimentación saludable, que estaba muy ligada también a la parte energética nuestra, ¿no? Tanto los productos como la forma de consumirlos estaba muy ligado a nuestros puntos energéticos y a cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Ahora el agua estructurada también es importantísimo en un cambio de vida, un mejor estilo de vida, ¿no es cierto? La intención es que nosotros tengamos una vida más digna, menos complicada con tantos problemas de salud que se presentan a diario en nuestros hogares por no manejar adecuadamente ni los alimentos ni los productos que en general consumimos. Entonces, esa es un poco la intención, ¿no? Mejorar la calidad de vida y que llevemos a práctica, porque esto no solamente son charlas teóricas, son charlas que debemos llevarlas a la práctica en el menor tiempo posible y cumpliendo con todo lo que nuestros expositores nos recomiendan. Esto nada más, agradecerles a ustedes, mis queridos compañeros, y quisiera que Oscar, por favor, tú nos ayudes cerrando esta charla. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, pues primero que nada felicitar a Jorge Azanza por la excelente presentación del agua estructurada. También agradecer a Marco que ha estado haciendo experimentos ahí con los germinados y en conjunto con el agua estructurada. Tomen en cuenta que son energías y son tecnologías que nos ayudan muchísimo. En mi caso, para la parte de procesos, queremos usar el agua estructurada porque estamos convencidos de que esto funciona y ayuda muchísimo. Entonces creo que eso es muy importante. Entonces, agradecerle a Jorge y al equipo por todo el trabajo del día de hoy y agradecer a ustedes la presencia, las preguntas y la intención de estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente noche. Una excelente noche a todos. Gracias. Muchas gracias. Que descanse. Gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Excelente noche para todos. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por tan importante información. Gracias, buenas noches. Muchas Gracias, gracias. buenas noches. Muchas gracias por la charla. Buenas noches. Gracias, Magdalena. Gracias. Chao. Gracias, Rubén. Gracias por la charla. Gracias, Muchas buenas noches. gracias. Buen descanso a todos. Gracias. Gracias, muy buenas noches a todos. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta la próxima.